Por favor, abran sus Biblias conmigo en Génesis capítulo 28. El primer libro de la Biblia, el libro de los inicios, el libro de los orígenes. Génesis capítulo 28 y vamos a centrarnos en el versículo 10. Aparentemente el versículo 10 es tanto corto como simple. Noten ustedes cómo dice la escritura. Salió pues Jacob de Beerseba y se fue a Harán. Uno mira eso y uno dice, pues no es mucha la información que aquí trae. Aquí se nos habla de un sujeto, Jacob, que sale de un punto de origen, Beerseba, con el objetivo de llegar a un punto final, a un punto de destino, que es Harán. Y esa expresión, salió, pues parece simple, pero nosotros sabemos lo que es salir. Nosotros como inmigrantes sabemos lo que es salir de A a B. Nosotros sabemos lo que es ir de Beerseba a Harán. Jacob tenía una cantidad de sentimientos encontrados ese día que salió de Beerseba a Harán. ¿Qué significaba para él Beerseba? Sus raíces, sus orígenes, el lugar en donde nació, donde creció, donde dio sus primeros pasos, donde conoció las primeras cosas de la vida. Su Beerseba fue su inicio, fue su comienzo. Beerseba, allá él estaba enraizado y como una planta fue desarraigado de ahí con el objetivo de irse para otro lugar. Yo recuerdo cuando salí por primera vez de mi casa, era un jovencito, tendría unos 16 años, tal vez unos 17, iba a estudiar teología en la ciudad de Medellín, en Colombia, en donde para esa época todavía estaba el periodo crítico en el que aquel capo del narcotráfico pues tenía ahí su sede y sus cosas. Y para mi familia no era una muy buena idea de que yo me fuera a estudiar teología a Medellín. Primero por el peligro de la ciudad y segundo porque yo era el único adventista de mi familia. Para mi querida madre, a la cual amo profundamente, estudiar para convertirme en un pastor era como medio inconveniente, para no decir vergonzoso. Y que económicamente, según ella, iba a ser un desperdicio. La única adventista de mi casa había sido mi abuela, pero para ese entonces ella ya había muerto. Ella siempre soñó, deseó, oró para que yo me convirtiera en un pastor, pero yo siempre le dije lo mismo. No, abuelita, yo no quiero ser pastor, porque eso no da plata. Y recuerdo el día que me fui a estudiar teología, tenía una maleta grande ahí, me iba para el autobús. Como nadie en mi familia compartía mi fe, pues se me hizo muy difícil invitarlos a orar. Nunca había orado con ellos, pero ese día oramos juntos. Mientras orábamos, se me hizo un nudo en la garganta, de aquellos que a los machos mexicanos nunca les da, ¿verdad? Se me hizo un nudo en la garganta y pues mis palabras estaban así como combinadas con nostalgia. Y entonces mi mamá, al sentir que yo comencé a llorar, ella también se quebrantó y comenzó a llorar. Mi papá se puso a llorar también. Mi abuelo, ese sí era un hombre seco, seco, rudo, duro. Nunca en la vida yo lo había visto llorando hasta ese día. Lloró como un niño. Se le iba su único nieto o su nieto mayor, solo tuvo dos. Y mi hermana, que tenía como 2 o 3 años de ver que todo el mundo ahí estaba llorando, pues se nos unió, se nos unió. Ese día yo me fui con la bendición de mi familia, que no compartía mi fe, pero que oró conmigo, nos unió ese momento. En cambio Jacob ese día no salió por la puerta grande. Ahí dice salió Jacob de Beerseba, pero no salió por la puerta grande. Jacob era hermano mellizo de Esaú.
aunque habían nacido el mismo día, del mismo vientre, físicamente eran diferentes. El uno era bien velludo, el otro era como yo, lampiño. Al uno le gustaba la cacería, al otro le gustaba quedarse aprendiendo la administración de lo que para esa época era un patriarcado, era una tribu patriarcal. A Esaú le encantaba venir por las noches cargando un animal salvaje al cual había cazado, y alrededor de la fogata contar historias de cuán valiente fue, y poniendo a todo el mundo a comerse las uñas con esos relatos cargados de adrenalina. A Jacob, por su parte, lo que le gustaba era compartir con su padre los momentos que más pudiera para poder aprender sobre cómo dirigir a una familia patriarcal, tanto en lo económico como en lo espiritual. Todos los asuntos familiares, todo lo que era materia de liderazgo, era lo que más le gustaba. Jacob, Esaú, tan diferentes, tan distintos. Como el sueño de Jacob era convertirse en el próximo patriarca, ¿verdad? Como ese era su anhelo y su sueño, cuando vio la primera oportunidad, le cambió a su hermano la primogenitura, porque el que nacía primero era el que tenía el derecho al patriarcado. Así que hicieron un negocio legal, y entonces le cambió a su hermano la primogenitura por un plato de lentejas. El cazador, Esaú, no era así como muy emocionado con aquello de los asuntos espirituales. A él le gustaba era vivir el momento, a él le gustaba era disfrutar de ser popular. Así que librarse de la primogenitura para él fue un verdadero alivio, porque la primogenitura representaba para él un lazo que lo amarraba. Pero más adelante, el padre, Isaac, quería darle la bendición del primogénito, a pesar de que él la había despreciado, dársela a toda costa, y planeó hacerlo en secreto. Para esa época ya estaba viejo, estaba agotado, no podía ver bien. Le dice a su hijo: ve de cacería, mijo, tráeme del producto de tu cacería y hazme un guisado como a mí me gusta, y te voy a bendecir aquí. Para que no todos tienen que saberlo, pero te voy a dar la bendición. Pero la esposa estaba oyendo y le dijo a su hijo favorito, que era Jacob: mira, tu padre quiere bendecir a tu hermano, porque tu hermano es el favorito de tu padre. Pero vamos a hacer una cosa, deja que se vaya. Ve y tráeme del rebaño un par de corderitos, un par de animalitos, unos cabritos. Yo los voy a preparar porque yo sé cómo le gusta a él la comida. Y tú vas y te haces pasar por él porque es ciego. Dice, el otro le dice: es ciego, pero no es sordo. Vas a ver que es la voz mía. Lo tengo todo previsto. Y cuando llegó el momento, le puso las pieles de los animales aquí en el pecho, en los brazos. El padre escucha la voz, dice: este no es, pero lo palpa y se confunde. Así que después de comer lo bendice, y apenas va saliendo Jacob de la tienda del padre, llega Esaú a preparar el animal que había cazado, y era cuestión de tiempo para que se dieran cuenta padre e hijo que Jacob los había engañado. Para ese momento, Esaú pronuncia unas palabras nefastas que están en el capítulo anterior, Génesis capítulo 27, versículo 41. Noten cómo la escritura nos lo cuenta. Génesis 27, 41 dice: y aborreció, uy, qué palabra, aborreció Esaú a Jacob
por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Así que la madre Rebeca se angustia debido a que llegan a sus oídos esas palabras. El versículo siguiente dice: y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y envió ella y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye. Miren la expresión: huye a casa de Labán, mi hermano en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces a traerte de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Ella sabía que la ira del mayor era de temer. Era un cazador experto. Le había quitado la vida a muchos animales. Quitársela a su hermano no iba a ser tan problemático. Así que arma un plan para hacerle saber a toda la tribu patriarcal, que no solamente constaba del padre, la madre y los dos hijos, sino una gran cantidad de siervos y siervas que velaban por el rebaño. Podríamos estar hablando de cientos de personas. Así que el versículo 46 dice: dijo Rebeca a Isaac, su esposo: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Así que ella se encargó de que en toda la tribu patriarcal se corriera el rumor de que su hijo en cualquier momento se iba a ir a buscar esposa entre su familia en Harán. Porque como el mayor se había casado con las mujeres del lugar y estaba fastidiada, ella no quería que el menor siguiera el mismo camino. Eso era lo que públicamente se estaba diciendo, pero en privado Rebeca estaba tratando de proteger la vida de su hijo menor. Así que le dice a Isaac: tengo fastidio. E Isaac le dice al otro: vaya y busque esposa. Y entre esa situación organizan un viaje rápido. Y ahí es en donde comienza la historia con la que iniciamos en esta noche. Salió Jacob de Beerseba y se fue a Harán. Pero no se fue por la puerta grande, como les dije. Se fue por la puerta de atrás. Se fue a la escondida. Se fue a la madrugada, cuando el hermano mayor no se diera cuenta, en un descuido. No hicieron una fiesta de despedida, no hubo una oración así grande. Fue una cosa medio disimulada. Porque si Esaú se daba cuenta que estaba huyendo su hermano, era capaz de cumplir su promesa anticipadamente. Salió pues Jacob de Beerseba. Cuando uno sale de su tierra, ¿cómo le da nostalgia? ¿Sí o no? ¿Cómo le da de nostalgia? La añora, uno añora su tierra. Añora la comida, añora el paisaje, añora los amigos. Los amigos es lo que más añora. La familia, la gente querida. Cuando uno se va abrazando a todos, despidiéndose, se va con tristeza. Imagínese cómo será irse a la escondida. Jacob salió corriendo, llorando, mirando para atrás y viendo cómo a la distancia iba quedando paso a paso, allá atrás, su Beerseba del alma. Pero lo más terrible era la frustración de su alma, de su corazón. Porque su sueño era convertirse en el próximo patriarca de su tribu, el reemplazo de su padre. Aquel que llevaría al pueblo cada mañana y cada noche frente al altar
para hacer el sacrificio matutino y vespertino. Era aquel que en las dificultades tomaba las decisiones con oración. Él quería ser el individuo que resolviera los conflictos colocando a Dios en primer lugar. Pero ahora todo el mundo sabía que era un mentiroso, un engañador, un usurpador que le había quitado la bendición y la primogenitura con engaños a su hermano, que se había burlado del hombre más respetable de la tribu patriarcal, del mismo patriarca, su propio padre. Toda autoridad moral la había perdido por completo. Él pensó que con los planes que había maquinado con su madre iba a convertirse en el próximo patriarca, pero en lo que se convirtió es en el ejemplo vívido de lo que una persona no debe ser. ¿Ante quién se iba a parar? ¿Con qué autoridad se iba a parar él para tomar decisiones espirituales, para dirigir el culto, el sacrificio que hacían en aquella época en la mañana y en la tarde? ¿Quién iba a creer sus palabras? ¿Quién lo iba a considerar una persona ecuánime y justa si se había aprovechado de la ceguera de su padre? El hombre iba frustrado porque sabía que todos los que lo conocían no iban a aceptar de buena gana su liderazgo y mucho menos en los asuntos espirituales. Salió Jacob de Beerseba y se fue a Harán, mirando hacia atrás, llorando su tierra. No sabía, a lo mejor solo intuía que aquella iba a ser la última vez que iría a ver a su madre querida. Lo esperaban 20 años lejos de casa. Y cuando regresara, Rebeca ya habría muerto. En este orden de ideas, sintiéndose culpable, sintiéndose triste, dice la Escritura en el versículo 11, Génesis 28, 11, y llegó Jacob a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Uno dice, bueno, puso una piedra por cabecera para dormir, pero yo estoy seguro que ninguno de nosotros se duerme teniendo por cabecera una piedra. ¿Por qué puso esa piedra? No fue tanto para descansar. Él quería permanecer despierto, no fuera que a cualquier momento de la noche su hermano, que era un rastreador profesional, encontrara a su hermano y una saeta certera atravesara su corazón. Él quería estar alerta, pero había caminado tanto, había corrido tanto, había llorado tanto que se quedó dormido. Pero me llama mucho la atención que el versículo 11 dice, y llegó a un cierto lugar. Y no dice cuál lugar. Más adelante se nos da una ubicación geográfica, pero aquí y a lo largo del relato, casi hasta el final, se nos dice el lugar, aquel lugar o cierto lugar. Nosotros generalmente le ponemos nombre a las cosas que conocemos. Cuando hay algo que desconocemos, generalmente preguntamos, ¿y eso cómo se llama? Este hombre estaba en un lugar desconocido. Es más, estaba atravesando por circunstancias desconocidas. Para él no solamente el lugar era extraño, sino encontrarse en la situación en la que estaba era absolutamente raro, extraño. Él no pensó jamás que iba a dejar a su familia, que iba a dejar a su padre, a su madre, que iba a entrar en una discusión, en un asunto de engaño a su querido padre y a su hermano tal, sintiéndose el mentiroso más grande, habiendo abusado de la discapacidad visual de Isaac. Él se sentía
frustrado de sí mismo. Y llegó a un cierto lugar. De aquí en adelante me referiré a ese sitio como el lugar sin nombre. Un lugar desconocido. Una situación desconocida. Algo por lo que jamás había pensado, ni en su imaginación más profunda, que iría a pasar. El lugar sin nombre para él era un sitio de temor. Porque dice la Biblia que el sol ya se había puesto. Es decir, comenzaron las sombras de la noche a aparecer y los animales nocturnos, con sus ruidos característicos, comenzaron también a hacerse sentir. La noche siempre nos causa temores, ¿no les parece? De niño yo le tenía pavor a la oscuridad, pero pavor. Yo me acuerdo que yo dormía en una cama, para mí era grande, grandísima esa cama. Yo dormía con mi abuela. Y aunque la cama era grande, ella estaba pegada a la pared y yo me iba ahí contra la pared a dormir. Porque yo tenía miedo de que cuando se apagaran las luces, de debajo de la cama saliera la mano peluda. Ustedes se ríen, pero esos eran los temores de un niño, ¿ves? ¿No le daba miedo a usted la mano peluda? Bueno. Lo llamaban de otra forma, tal vez con usted, pero era el mismo concepto, ¿verdad? Los temores. Les voy a contar lo que fue uno de los temores más bárbaros que yo tuve. Pero esto aquí entre nos para nosotros, ¿no? No voy a poner a contar eso por todas partes, ¿sí? Allá los hermanos de las redes sociales, calladitos. Esto es el día en que yo experimenté mayor temor en mi vida. Yo creí que yo ya de grande, ya no tenía miedo a nada. Pero el día que me iba a casar, hermanos, ese día fue terrible. No, hermano. Imagínense, yo tenía que casarme en un pueblo que se llama Magangué. Óigame. Ya empiece por ahí, hermano, Magangué. Cuando yo conocí a la que ahora es mi esposa, a mí me pareció una mujer muy, muy bonita, muy agraciada, muy agradable. Y resultó que, como nos conocimos en la Universidad Adventista, ambos trabajamos y estudiábamos. Trabajamos en el restaurante de la universidad y ella estudiaba, yo también. Y entonces, en el restaurante teníamos grupos de trabajo y a mí me tocaba justo con ella en el mismo grupo. Así que mientras conversábamos y esto, y usted sabe que uno se quiere hacer el gracioso a veces para llamar la atención, pero cometí el error garrafal, brutal, monstruoso, de preguntarle a ella de dónde era. Pues uno le pregunta, sí, para entablar conversación, y ella me dice, de Magangué. Y a mí me sonó esa cosa tan rara, hermano. Magangué, dije yo, Magangué. Y ahí fue donde cometí el error. Yo le pregunto, Magangué, y eso sí está en el mapa. Oiga, uno con ganas de conquistar a una mujer y sale con una desfachatez como es. Pues yo no me di cuenta, pero a la mujer eso como que no le gustó mucho. Claro, no le gustó, pero que llegó a un nivel de disgusto superior al promedio, hermanos. Una noche estaba yo en la biblioteca de la universidad, muy concentrado, estudiando ahí algo, alguna cosa estaba estudiando. Ustedes saben, en la biblioteca todo es callado, todo es silencioso. Y yo concentrado, cuando yo me concentro, es que me concentro. Estaba ahí leyendo, cuando de pronto, hermano, siento una presencia detrás de mí. Y de repente se deja caer un atlas. ¿Se acuerdan de los atlas, hermano? Antes de que existiera Google Maps y toda esa cosa. Los atlas eran unos libros así grandotes, con mapas y toda esa cosa. Se deja caer un atlas abierto al lado mío ahí. ¡Pra! Y yo que me asusto. Cuando yo veo, era la dama ahí. Y yo veía un dedo así largo, así como medio acusador, apuntando
a un lugar en el mapa. Yo la miro a ella, miro el dedo, miro el mapa y me dice, ¿qué dice ahí? Y yo me acerco más y adivinen qué decía. Magangué, ahí decía, clarito, Magangué. Entonces me sonrío, ¿no? Me sonrío, ya me pasó el susto, me sonrío y le digo, ay, sí, mira, sí está en el mapa. Yo soy de un pueblo que se llama Venadillo. Venadillo. ¿Sí? Así con acento español, vamos, Venadillo, Venadillo, Venadillo. Ella me dice, después de que yo leo que ahí estaba Magangué, ella me dice, ahora busque a Venadillo. Me dice. Y yo, claro, yo me voy exactamente para donde yo sabía que estaba en el mapa, ¿no? ¿Y qué creen? ¿Qué creen? No aparece el bendito pueblo ese ahí. No aparece. Entonces, bueno, con esa mujer es que como 4 años, 3 años y medio después, yo me voy a casar. ¿A dónde me iba a casar? La única condición que me puso esa mujer para aceptar casarse conmigo era que me casara en Magangué. Yo viajé media Colombia para llegar a Magangué, hermanos. Yo era pastor por allá en una ciudad que se llamaba Sogamoso. Oye, qué nombre, ¿verdad? Su nombre es elegante, ¿ves? De Sogamoso llego a Bogotá, de Bogotá llego a Medellín y de Medellín me toca ir a Magangué. Esa fue la que me tocó a mí. ¿Ves? Pero cuando yo llegué a Medellín, por alguna razón, yo tenía que esperar el autobús de la medianoche. Y yo llegué en la mañana a Medellín. Así que yo me voy para la universidad, que era el sitio que conocía, donde estaban los amigos y toda esa cosa. Y uno de ellos me dice, oye, ¿qué hay de Marcelita? No, que me voy a casar con ella. ¿Ah? ¿Cuándo? No, ya este fin de semana. En Magangué, le digo. Me dice, oye, no te vaya a pasar lo que le pasó a Horacio. Y yo, ¿y qué le pasó al hombre? Fíjate que él se iba a casar. Ay, ya comenzaron mal por ahí a decir, se iba a casar. El hombre como tenía él estudiaba y era muy emprendedor, había puesto una compañía para distribuir quesos. El hombre había trabajado duro esa semana para distribuirle el doble a los clientes, porque él se iba a ir como una semana y pico de luna de miel. Entonces, duro le tocó a Horacio esa semana. El sábado, hasta la puesta del sol, se fue a distribuir más quesos porque al otro día se casaba. Llegó tardísimo de repartir los quesos y por alguna razón él creyó que le iba a dar el tiempo para él encargarse de la limpieza del auditorio de la universidad, un lugar que para esa época podía tener fácilmente unas 1.500, 2.000 personas, y él con algunos 2 o 3 hacerle la limpieza a ese sitio, terminaron tarde, o mejor dicho, bien temprano en la madrugada. El hombre sabía que al otro día se casaba y le dio susto, cansado, mal dormido, ¿cierto? Asustado, se presenta al otro día a su boda. Y me están contando esa historia a mí, ¿no? Se presenta al otro día a la boda. Y el hombre, no sé, le faltaron las fuerzas, el susto, qué sé yo qué es lo que habrá pasado. El pastor le dice, cuando le está tomando los votos matrimoniales, ¿no? Que se acepta a esta mujer como su esposa. Y tú, Horacio, y que le dice Horacio y el tipo se desmaya ahí mismo, hermano. Se desmaya. Pero el hombre quiere, como que volvió en sí rápido y quiso levantarse. Y entonces el pastor iba a continuar y el tipo volvió a caerse. Y lo estaban grabando, que era lo más terrible, hermana. Así que para poder él terminar su boda, el pastor ahí parado, la esposa a un lado parada, y él sentado, hermano, en una silla, porque no aguantó. Hombre, usted sabe lo que es a un hombre que se le toca irse a Magangué a casar, que le cuenten esa historia, hermano. Comenzó el susto. Yo llegué a Magangué, yo tenía que casarme por lo civil, ¿verdad? Y después por la iglesia, el mismo fin de semana, el viernes yo tenía que casarme por lo civil. Y entonces en la mañana nos fuimos a casar por lo civil. Mi esposa después me dice, oye, ¿no te gustaría
ayudarme a hacer la limpieza del templo. Digo, no, no. En la mente mía ahí estaba Horacio, por eso fue que le faltó la fuerza. Yo no soy de dormir en el día y mucho menos los sábados. Pero ese día almorcé más, yo me acosté. Digo, si me desmayo que no sea por falta de sueño, dije yo. Yo me acosté. Cuando llega la hora, porque yo me casé un sábado en la noche, llega la hora del matrimonio. Caliente ese magangués, caliente. Yo estaba ahí en ese templo. Paso yo, la corte ahí, haciendo su calle de honor. Y yo acordándome de Horacio. Se detiene un carro blanco ahí enfrente. Yo estaba viendo allá preciso. Se levanta, se baja del carro, semejante mujer vestida de blanco, hermano. Suena la música y el ta-ta-ta-tan, suena el ta-ta-ta-tan. Y las piernitas mías comienzan a hacer así, hermano. Yo creía que había vencido mis temores, hermano, pero ese día, y ahí el tipo con la cámara grabando. ¿En qué creen ustedes que yo estaba pensando en el momento? En Horacio, en eso era que yo pensaba. Horacio. Pues la historia termina en que yo me puse en oración. Señor, no me va a hacer quedar mal aquí, eso lo van a grabar, ¿verdad? Yo no le puedo presentar a mis hijos después el video del matrimonio, ahí sentado porque me desmayé. La cosa es que lo logramos, hermanos, ¿eh? Pero nunca yo había experimentado un pánico escénico como en aquella ocasión. Eso ni cuando me pongo a hablar delante de un montón de gente. Ese día yo estaba asustado. Los temores. Yo les compartí algunos temores de mi vida. Pero usted imagínese ahora a Jacob de noche, con los ruidos de los búhos, las lechuzas, los animales nocturnos, el aullar de algunas fieras. Él asustado, sin luz, en medio de las sombras, pensando en que su hermano había prometido que lo iba a matar, asustado y frustrado. Y aquí es donde la cosa toma un giro tan bonito, hermanos. Porque el hombre no merecía nada. El hombre era un mentiroso, un engañador, un ladrón, un usurpador, un irrespetuoso. Sus sueños, ser el patriarca, se desmoronaron. Él sabía que ya no tenía autoridad moral para eso. Pero como comienza el versículo 12, es tan lindo, parece nada, pero es tan increíble. El versículo 11 dice que puso la piedra, se acostó, y el 12 dice, y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, por la escalera. Solo quiero referirme a las dos primeras palabras. Y soñó. Y si es cierto, tuvo un sueño. Pero ¿saben qué entiendo yo con eso? Que aquel que estaba frustrado, que creía que los anhelos de su vida nunca se iban a realizar, aquella noche, en el lugar sin nombre, pasando por una situación que jamás creía que iba a pasar y que le tocó pasar, ese día el individuo tuvo la dicha de que Dios le devolviera sus sueños. Porque óyeme bien, el hombre no muere cuando su corazón deja de palpitar. El hombre muere cuando su corazón deja de soñar. Oye, eso vale la pena repetirlo, ¿sí o no? Yo voy a decir la primera parte y ustedes dicen la segunda. El hombre no muere cuando su corazón deja de palpitar. ¿El hombre muere cuándo? Cuando su corazón, o sea, su mente, deja de soñar. Y ahí estaba Dios, devolviéndole los sueños, apareciéndose Él. Vio a Dios en un sueño. Dice el versículo 13, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, de esa escalera, el cual dijo, refiriéndose Dios a Jacob, yo soy Jehová,
el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. ¿Saben qué? Ahí no lo dice, pero yo creo que cuando el Señor dijo esto, hizo una pausa. Hizo una pausa. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y en esa pausa le dio a entender, y también quiero ser, ¿qué cosa? El Dios de Jacob. ¿Cómo se conoce a Dios en la Escritura? ¿Sabe cuando se le apareció a Moisés? Le dijo exactamente eso. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios. En ese momento no lo era. ¿Por qué? Porque Jehová no era su Dios. Era el Dios de sus padres. Era el Dios del abuelo. Pero no era su Dios. Él tenía sueños ahí románticos con ser un patriarca, tener liderazgo y toda esa cosa. Pero no había tenido un compromiso, un encuentro. No había tomado la decisión de que Jehová fuera su propio ¿qué? Dios. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, le dijo el Señor. La misma promesa a Abraham y a Isaac. Y tu descendencia será como el polvo de la tierra. La misma promesa. El final del versículo 14 dice, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. La promesa mesiánica, la simiente, el descendiente, el Mesías. ¿Qué le está diciendo Dios a este hombre? Le está diciendo, quiero ser tu Dios. Le está diciendo, te daré esta tierra, la daré a tu descendencia. Esa descendencia será inmensa, te extenderás a todos los puntos cardinales. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente, el Mesías. Serás, de ti saldrá el Mesías. El Mesías será tu descendiente. ¿Sabes lo que es eso? Que el Hijo de Dios venga de la descendencia de uno. Una cosa grande. Pero permítanme decirles que a este individuo, mentiroso, usurpador, engañador, frustrado, atemorizado, solitario, indigno de cualquier cosa, Dios le dijo las palabras del versículo 15. Y yo quiero pensar que esas palabras quedaron ahí escritas y se han demorado como 4000 años ahí para que llegaran hasta nosotros, con el objetivo de que tú las leyeras, porque también son palabras de Dios para ti. Versículo 15. He aquí, Jacob, he aquí, yo, le dice Dios, yo estoy contigo. Te guardaré, es decir, te protegeré, por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, la tierra de tu nostalgia. Volveré a traerte a esta tierra. Y escuchen esto, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¡Qué cosa linda! Dios le dice, estoy contigo, estoy contigo. ¿Tú crees que te abandoné? No te he abandonado, aquí estoy. ¿Crees que te dejé desamparado? Jamás. Te guardaré por donde quiera que vayas. ¿Crees que este es el fin? No, volveré a traerte a esta tierra. Y quiero que sepas que no te dejaré hasta que cumpla todo lo que te he prometido. ¿Merecía Jacob esas promesas de Dios? ¿Qué va? ¿Merecía haber visto al Señor en un sueño? Nunca. Si hablamos de merecimiento, lo que se merecía era el castigo de su padre. Se expuso a la muerte por parte de su hermano. Defraudó la confianza del hombre más respetable de la tribu patriarcal. Se descalificó.
Por eso el versículo siguiente nos dice que cuando él se levantó, cuando se despertó de su sueño, dice el versículo 17, tuvo miedo. El versículo 16, perdón. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente está Jehová en este lugar, y yo no lo sabía. Ciertamente Jehová está ¿en dónde? ¿En cuál lugar? El lugar sin nombre. Ese lugar ejemplificaba sus fracasos. Ese lugar ejemplificaba sus derrotas. Ese lugar ejemplificaba su degradación. En ese lugar estaba por haberse puesto de gracioso a engañar, a mentir, a usurpar, a robarle la primogenitura a su hermano. En ese lugar estaba por sus propias decisiones malas. Pero aquí me dice la Escritura que aunque ese hombre se equivocó y falló, Dios no lo abandonó. Porque Dios amaba a ese hombre. No por lo que hizo, a pesar de lo que hizo. Porque las cosas verdaderamente importantes de la vida no son por, son a pesar de. ¿Ustedes creen que mi esposa me quiere por alto y simpático? No, a pesar de ser chaparro y orejón, hermanos. Lo que realmente importante no es por, es a pesar de. Y dice el versículo 17, y tuvo miedo. Miedo, como les explicaba el sábado, no temor, no susto, no pánico. Tuvo miedo reverente y dijo, cuán terrible, cuán venerable es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Por eso le puso a ese lugar Betel. Betel significa casa de Dios. Dice el versículo 20, que este hombre hizo un voto diciendo, si fuere Dios conmigo, la traducción debería ser, como Dios dijo que iría conmigo, y que me guardará en este viaje que voy, y que me va a dar para comer y vestido para vestir, y me va a volver a traer en paz a la casa de mi padre. Jehová será mi Dios. Hasta ese momento, Jehová era el Dios del padre, el Dios del abuelo. Pero a partir de ese instante, él dijo, Jehová será mi Dios. Tomó una decisión. Una decisión. Consecuencias. Tuvo consecuencias. 20 años exiliado fuera de casa. Pero que las consecuencias de haber tomado malas decisiones siguieron. A partir de ahí comenzó a construir un futuro. Y ese futuro comenzó a construirlo con Dios. Él estaba en el lugar sin nombre por las decisiones que había tomado en el pasado. Pero ahí decidió que las siguientes decisiones iban a ser para que Jehová siempre fuera su Dios. A partir de ahí, de ese momento, es que el camino de ese hombre comenzó a ajustarse para cumplir los designios de Dios para él. Él creía que tenía sueños. Dios tenía sueños más grandes, más bonitos. Es posible que usted tenga anhelos en la vida, una mejor economía, una mejor estabilidad. Es posible que usted quiera poder tener lo suficiente para ayudar a quienes dejó allá en su tierra. Es probable que usted anhele poder tener todo lo suficiente para educar bien a sus hijos, para tenerles un lindo hogar, para construir comprar una linda casa. Eso es bonito. Pero si hay algo lindo que nosotros podemos tener para nosotros, para los que dejamos, para los que están aquí con nosotros, es que Jehová sea el Dios de todos nosotros. La prosperidad comienza con Jehová siendo mi Dios. La grandeza empieza cuando decido
abrirle mi corazón al Señor. Permítame culminar hablando del lugar sin nombre. El lugar sin nombre era el lugar de la frustración de Jacob, el lugar a donde habían llevado sus malas decisiones, era el sitio que ejemplificaba sus derrotas, era lo desconocido, era lo que le causaba miedo. Ese sitio quedó ahí escrito en la Biblia para que fuera un símbolo, porque ustedes y yo también tarde o temprano tendremos que pasar por el lugar sin nombre de esta vida. En algún momento de nuestra existencia tendremos que pasar por el lugar sin nombre. El lugar sin nombre es ese que usted ni en sus pensamientos más pesimistas creyó que tendría que pasar. Es esa situación que lo hace llorar como a Jacob. Es esa circunstancia que lo hace llenar de miedo al futuro. Es esa nostalgia de anhelar los buenos momentos del pasado, acompañados con esa tristeza de verse como está, el lugar sin nombre. A lo mejor el lugar sin nombre para ti es ver a tus hijos en compañías que lo están llevando a hábitos malos. Es tener que ver cómo todo se confabula para quitarle la identidad a mis muchachos que ya no saben si son esto o aquello. Y tú los ves y te duele el alma. ¿Cómo mi hijo está así? Jamás pensé que estuviera mi niña en esta circunstancia, consumiendo eso, teniendo esa idea. Y tu corazón se llena de dolor. Es tu lugar sin nombre. Es esa situación económica que tú dices, ¿cómo no puede ser? Todo lo que he construido está por despedazarse. Lo estoy perdiendo todo por la mala decisión aquella. Y ahora estoy en el lugar sin nombre. ¿Estás pasando por un lugar sin nombre? Hay una enfermedad en la familia. Hay un ser querido que está pasando por dificultades. ¿Cuál es tu lugar sin nombre? Un asunto emocional, familiar, médico. Lo ves y no puedes creer que estés pasando por una cosa como estas. Yo no sé cuál es tu problema. A lo mejor aquel a quien le diste tu corazón, a esa persona a quien le diste tu confianza, te traicionó, te humilló y has caído y no te quieres parar de tu lugar sin nombre. Hoy quiero decirte algo de parte de un Dios precioso. Yo no sé si le fallaste a alguien, yo no sé si te equivocaste, yo no sé la razón por la que sufres, pero permíteme decirte hoy que el Señor quiere convertir tu lugar sin nombre en casa de Dios y puerta del cielo. Para Jacob, el lugar sin nombre se convirtió en Betel, donde ungió la piedra, donde hizo el voto, donde tomó la decisión más importante de su vida, donde todo comenzó a renacer. Hoy quiero hacer una oración especial. En mi oración quiero pedirle al Señor que convierta tu lugar sin nombre en casa de Dios y puerta del cielo. ¿Hay alguien aquí que está pasando por una situación angustiosa, dolorosa?
Hay alguien aquí pasando por el lugar sin nombre. Quiero invitarlo respetuosamente para que venga aquí cerca de mí y oremos juntos al Señor. Pidámosle juntos que convierta ese lugar sin nombre en casa de Dios, en puerta del cielo. Ven. Un poco más. Cierra tus ojos conmigo. Hablemos con Dios. Padre amado, en esta hora quiero alabar, glorificar tu nombre. Porque a pesar de nuestros errores, a pesar de estar donde estamos por nuestras malas decisiones, Señor, tú no nos dejas, tú no nos abandonas. Creíamos que estábamos solos, que merecíamos, Señor, estar sin ti. Pero tú has venido a buscarnos, a decir, hijo mío, hija mía, yo no te dejaré, no te abandonaré. Quiero hacerte promesas de un futuro mejor. Quiero darte cosas grandes y bellas que ni te imaginas. Quiero ser tu Dios. Padre amado, desconozco lo que hay en el corazón de mis hermanos, pero ellos han venido aquí. Yo les dije que iba a hacer una oración en su favor. Cuánto anhelaría que de lo profundo de su ser, al igual que Jacob hace tantos cientos de años, ellos te digan, tú ya no eres más el Dios de mis padres, el Dios de mis amigos, el Dios de mis familiares. Tú eres mi Dios. Quiero rogarte, Señor, en virtud a tu gracia, a tu amor, a tu misericordia, que conviertas este lugar sin nombre por el que estamos pasando en casa de Dios y puerta del cielo. Que esta circunstancia dolorosa deje de ser recordada por el dolor que nos imparte, sino porque justo en ella tú viniste a rescatarnos, nos tendiste la mano, nos levantaste y después de sentirnos que nos hundíamos en la arena movediza, en el barro cenagoso, tú nos sacas, nos haces respirar y nos colocas en un lugar tan firme como una roca, Señor. Te ruego que al ir a casa, tu presencia, Señor, nos sobrecoja. Nuestro corazón, Señor, se llene de ti. Oh Señor, transforma, te lo ruego, este lugar sin nombre en casa de Dios, en puerta del cielo. En el nombre de Cristo Jesús lo rogamos. Amén y amén.